Está grabando en el medio. Buenas tardes, estimada comunidad. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Samantha Taipe Anchiraico, quien es asociada del área inmobiliaria del estudio Filippi Pitocarroza Ferrero Du y Uría. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también se desempeñó como profesora adjunta de los cursos de contratos y contratos típicos. Cuenta con una diplomatura de estudios de especialización de Derecho Inmobiliario, saneamiento de propiedad predial por la misma Casa de Estudios y asesora a diversas empresas nacionales y extranjeras en el saneamiento de predios y la estructuración de contratos de naturaleza civil para la adquisición de inmuebles y la ejecución de proyectos inmobiliarios. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Ya, perfecto. A ver, lo voy a poner en modo presentación. Ya. Ok, muchísimas gracias en primer lugar a B-Lawyer por la invitación a este diplomado de Derecho Civil. En esta oportunidad abordaré el tema del derecho de superficie en el ordenamiento peruano y para eso he estructurado esta exposición en tres principales temas. Para empezar, comenzaremos estudiando los presupuestos jurídicos que nos van a llevar a la definición del derecho de superficie. En segundo lugar, las principales características del derecho de superficie y terminaremos con los aspectos registrales del derecho de superficie. Entonces, comencemos con el primer tema de los presupuestos jurídicos. Y esto básicamente es para poder encontrar en el ordenamiento jurídico las normas o principios que van a justificar, a fundamentar la figura del derecho de superficie. Y para ello tenemos que remitirnos en primer lugar al artículo 954 del Código Civil, que establece esta primera premisa esencial sobre la propiedad predial, y nos dice que la propiedad de un predio se va a extender al subsuelo y al sobresuelo. Y esto, ¿cómo lo podemos entender más fácilmente? Para eso he incluido esta imagen de manera referencial. Y acá vamos a encontrar al suelo, que va a ser esta primera lámina verde, ¿no?, de la superficie. Y además eso va a comprender el sobresuelo y el subsuelo, ¿no? Es decir, que la propiedad del suelo va a comprender la propiedad de lo que se encuentra hacia arriba, el sobresuelo, y hacia abajo, el subsuelo. En ese sentido, también vamos a complementar esta idea en el principio de accesión inmobiliaria, ¿no?, y en la idea de las partes integrantes que componen un bien principal. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 887 y el artículo 938. ¿Qué nos dice el artículo 887? Que va a ser una parte integrante de un bien principal aquello que esté adherido o unido físicamente al bien principal y que de tal modo que no pueda ser separado de este bien, a menos de que eso implique una destrucción, un deterioro o una alteración del bien principal, ¿no? Y que en esa medida, estas partes integrantes que componen el bien principal no van a poder ser objeto de derechos singulares. Entonces, trasladando esta idea a la imagen del predio, lo que nos dice es que las partes integrantes, como por ejemplo esta construcción que vemos acá de la casa, va a ser una parte integrante porque está adherido físicamente al suelo. Y en ese sentido, no puede ser separado a menos de que esta casa sufra alguna alteración o algún deterioro a su estructura. Entonces, cuando se quiera disponer del suelo, eso también va a implicar una disposición respecto de la construcción. No se va a poder disponer de la construcción de manera separada. Esa es la regla. Asimismo, también encontramos el artículo 938 del Código Civil, que nos dice que el propietario del bien adquiere por accesión lo que se une o adhiere materialmente a él. ¿Esto qué significa? Que todo aquello que esté adherido
físicamente o unido físicamente al bien, va a ser propiedad del titular del bien principal, ¿no? Entonces, nuevamente en la imagen, lo que tenemos es que el propietario del suelo también va a ser propietario de todo lo que se encuentre adherido o unido físicamente a él, como por ejemplo la edificación. Entonces, estas ideas nos llevan a poder entender que la premisa de la propiedad predial es que el predio como tal no solo va a comprender la propiedad respecto del suelo, ¿no? Que viene a ser esta primera lámina, por así decirlo, sino que también va a implicar la propiedad respecto del sobresuelo y el subsuelo, ¿no? Lo que encontramos hacia arriba o hacia abajo. Pero como bien lo resalta el artículo 955 del Código Civil, el subsuelo o el sobresuelo pueden pertenecer total o parcialmente a un propietario distinto del dueño del suelo. Y esto nos hace justamente pensar en supuestos de excepción, ¿no? Es decir, que si bien existe esta regla de la propiedad predial en el que el propietario del suelo es propietario de lo que está arriba o abajo, va a tener excepciones. Y una de esas excepciones va a ser justamente el derecho de superficie, ¿no? Y en esa línea, precisamente el jurista Messineo, en su manual de Derecho Civil y Comercial, nos llevaba a esta idea, en el que si bien el derecho de la propiedad del inmueble se va a extender a lo que está por encima o por debajo del suelo, va a existir casos como el derecho de superficie en el que la propiedad del suelo puede ser autónoma respecto de la propiedad que se encuentre sobre el suelo o el subsuelo. Y es de esta manera que llegamos a la definición del derecho de superficie que la encontramos en el artículo 1030 del Código Civil, ¿no? Y literalmente lo que nos dice este artículo es que puede constituirse el derecho de superficie por el cual el superficiario va a gozar de esta facultad de tener una construcción de manera temporal en propiedad separada sobre o bajo la superficie del suelo. Entonces, teniendo en cuenta esta definición y que a través del derecho de superficie lo que vamos a tener es una separación jurídica, artificial y temporal de la propiedad predial como la conocemos. Por un lado vamos a tener a un propietario del suelo como tal, y de otro lado a un propietario respecto de lo que se encuentre arriba, estas construcciones, o construcciones hacia abajo. Teniendo en cuenta en mente esa idea básica de derecho de superficie, pasamos a analizar, a desmenuzar un poco más las características que tiene el derecho de superficie. Primero, que el derecho de superficie es de naturaleza predial. ¿Y esto qué quiere decir? Que el derecho de superficie solo se va a poder constituir sobre predios, ¿no? Lo que ya al principio habíamos definido, esta propiedad predial, ¿no? Porque no podría constituirse sobre otro tipo de derechos, sobre otro tipo de bienes, perdón, como por ejemplo el usufructo o el uso, que sí pueden recaer sobre otro tipo de bienes inmuebles o muebles, ¿no? Dependiendo de la regulación. Pero en el caso del derecho de superficie, vamos a tener que la definición legal que nos da el Código Civil se desprende de que este derecho va a recaer solo sobre predios, ¿no? Donde podamos distinguir estos planos verticales de la propiedad, ¿sí? Además del suelo, donde vamos a tener el sobresuelo y el subsuelo. Entonces, lo que va a permitir finalmente el derecho de superficie, y esto va a cobrar sentido precisamente en los predios, es tener un desdoblamiento de la propiedad, ¿no? Como les decía, vamos a tener un propietario respecto del suelo y otro propietario respecto del sobresuelo y o subsuelo. Otra característica son los sujetos que intervienen. ¿Quiénes intervienen en el derecho de superficie? De un lado vamos a tener al propietario del suelo, que en doctrina también se lo conoce como dominus soli. El propietario del suelo, evidentemente, va a ser quien tenga la titularidad respecto del predio, ¿no? Y dado que la constitución del derecho de superficie va a implicar un acto de disposición respecto del predio, entonces la constitución del derecho de superficie lo tiene que realizar necesariamente
el propietario del suelo. Y siguiendo esa línea, si es que nos encontráramos en el caso en el que el predio estuviera sujeto a un régimen de copropiedad, es decir, donde no solamente hay un propietario, sino dos o más propietarios, entonces también todos los copropietarios de manera unánime tendrán que otorgar su consentimiento para la constitución del derecho de superficie respecto del predio en cuestión. Y eso bajo las reglas de la copropiedad que establece el artículo 961 del Código Civil. Entonces, nótese que lo que va a traer consigo el derecho de superficie, el otorgamiento de este derecho de superficie, es que vamos a tener a un propietario que va a ser titular del suelo y que va a haber limitado su derecho porque va a haber un tercero con otro derecho real, que es el derecho de superficie, respecto del cual también va a poder ejercer atributos propiamente que tiene el derecho de superficie, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el propietario del suelo, si bien va a conservar, va a mantener la titularidad respecto al suelo, va a tener un ejercicio de los atributos de esta propiedad limitada, porque va a tener que ejercerlo respetando la existencia de un derecho de superficie otorgado a un tercero. Ahora bien, de otro lado, entonces, tenemos al superficiario, que va a ser el beneficiario de este derecho de superficie, ¿no? A quien se le otorga este derecho de superficie. Y de la definición legal que nos da el Código Civil respecto del derecho de superficie, lo que podemos advertir es que este superficiario necesariamente tiene que ser un sujeto distinto al propietario del suelo. El Código Civil no establece esta habilitación legal de que el propietario del suelo pueda constituir un derecho de superficie en beneficio propio. De ser así, siguiendo en línea con los presupuestos jurídicos que hemos estudiado al inicio, si el propietario del suelo constituyera un derecho de superficie a favor de sí mismo, pues eso traería la extinción del propio derecho de superficie de manera automática por la consolidación, porque tendríamos al derecho a un propietario del suelo y también del sobresuelo y subsuelo, y eso que conlleva la propiedad predial, ¿no? Como lo hemos estudiado. Entonces no se podría, en línea con lo que establece nuestro Código Civil, que el propietario del suelo constituya en favor de sí mismo un derecho de superficie. Tendría que constituirlo a favor de un individuo distinto al propietario del suelo. Eso para tenerlo en cuenta. Entonces, teniendo en consideración que el superficiario es una persona distinta al propietario del suelo, podemos tener diversos escenarios. Un primer escenario es en el que el propietario del suelo constituye un derecho de superficie a favor de un sujeto A, que lo tenemos acá, respecto solo del sobresuelo. Y además, el propietario del suelo constituya un derecho de superficie a favor de otro sujeto B respecto del subsuelo. Acá no vamos a tener un conflicto o una superposición de derechos, porque claramente el derecho de superficie ha sido otorgado respecto de diferentes planos verticales de la propiedad, ¿no? Un superficiario tendrá el derecho respecto del sobresuelo y otro superficiario tendrá el derecho respecto del subsuelo. Otro escenario también posible es en el caso de que el propietario del suelo constituya derechos de superficie respecto de diferentes partes o sectores de un mismo suelo, ¿no? Como por ejemplo, en esta imagen tenemos que esta área verde, respecto de esta área verde, se constituye un derecho de superficie a favor del superficiario A. Y esta área morada, se constituye sobre esta área morada otro derecho de superficie a favor del superficiario B. Tampoco va a haber un conflicto o una superposición de derechos porque los derechos de superficie se están otorgando respecto de sectores o áreas delimitados, ¿no? Entonces lo importante acá es que este otorgamiento de derechos pueda recaer respecto de áreas debidamente delimitadas, ¿no? Para que no haya duda
de que el derecho de superficie del superficiario A corresponde respecto de una parte en específico y del superficiario B corresponde respecto de otra parte del suelo. Tampoco vamos a hablar de una cosuperficie, porque como lo estamos viendo, son derechos de superficie autónomos. El superficiario A va a ejercer su derecho de superficie respecto de esta parte, y el superficiario B solo respecto de esta parte morada. Entonces no es que tampoco estemos en un supuesto de cosuperficie. Y esta misma idea también se va a dar en un supuesto de acumulación, ¿no? En el que se hayan constituido derechos de superficie respecto de dos predios distintos, y el titular decida acumularlos. Como resultado de esta acumulación, lo que vamos a tener es un predio resultante, un predio acumulado, ¿no? Pero como estos derechos de superficie son otorgados sobre áreas delimitadas, entonces no tampoco se va a generar una superposición o una cosuperficie, sino que cada uno va a tener la parte identificada respecto del cual recae su derecho de superficie. Entonces, aun cuando se constituyera derecho de superficie respecto de dos predios distintos y luego se acumulara, el resultado va a ser el mismo, que vas a tener un mismo suelo, ¿no? Con un mismo titular del suelo, pero con dos superficies distintas y autónomas. Luego de eso lo que tenemos es una tercera característica, que es las edificaciones, ¿no? Evidentemente, este derecho de superficie tiene como finalidad otorgar una propiedad separada para que este superficiario pueda construir, ¿no? Ese finalmente es el contenido de este derecho de superficie, ¿no? De generar construcciones, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pero ¿a qué nos referimos cuando el Código Civil habla de edificaciones? Y es que este derecho de superficie va a suponer el otorgamiento de una facultad para ejecutar construcciones permanentes, construcciones estables, ¿no? Para que de esa manera se pueda mantener en el tiempo. Y una definición de edificaciones lo encontramos en la ley 29090, en el artículo 3, numeral 2, que es una definición que se maneja bastante en el aspecto constructivo, ¿no? Y entendemos entonces por edificaciones aquellas obras de carácter permanente en un predio y que estén destinados al ejercicio de una actividad en el mismo, ¿no? Que esté compuesta por instalaciones físicas complementarias, pero adscritas a esa obra permanente. Entonces, al final, lo que tenemos es que las construcciones que va a poder hacer el superficiario van a tener que ser construcciones de carácter permanente. Ahora, eso también entra un poco en contradicción con la definición misma o con la idea misma de derecho de superficie, ¿no? Porque como veremos, es un derecho temporal, que va a tener como un plazo máximo de 99 años. Entonces, en algún momento ese derecho se va a extinguir, ¿no? Lo cual puede entrar en contradicción con esta característica que tiene la edificación de ser una obra de carácter permanente, pero como ya veremos más adelante, estas edificaciones se van a tener que pasar a la propiedad del propietario del suelo, ¿no? Entonces, pero centrándonos específicamente en el caso de las edificaciones, estas tienen que ser de carácter permanente. Entonces, lo que no puede estar dentro de este conjunto de edificaciones, evidentemente son instalaciones de carácter temporal, desmontables, que no estén adheridas al suelo, ¿no? Tienen que ser obras que estén adheridas o unidas físicamente al suelo y que su separación solo sea posible en la medida que eso implique una destrucción o un deterioro o una alteración del suelo en sí mismo, ¿no? O de la edificación. Entonces, no vamos a encontrar en este conjunto instalaciones temporales, removibles, desmontables, etc. Y además esto
tenemos que tener en cuenta que tampoco vamos a encontrar dentro de este conjunto de construcciones, por ejemplo, los cultivos, a las plantaciones, ¿no? que por lo general hay en propiedad rural, porque la finalidad de este derecho de superficie no está enfocado en eso, ¿no? Sino en generar construcciones, como su nombre mismo lo dice, y como la definición misma de edificación nos da la ley 29090, en esta norma, ¿no? Que está más dirigido a un contexto más urbano, ¿no? A una zona más urbana, de expansión urbana, y no tanto a estas zonas rurales donde tenemos plantaciones o cultivos, ¿no? Entonces, estas edificaciones, además de ser permanentes, también pueden ser potenciales o pueden ser existentes, ¿no? ¿Y esto qué nos da? Esto nos trae dos supuestos, ¿no? En el que puede ser que el propietario del suelo no haya hecho ninguna construcción sobre el suelo, y aún así otorga el derecho de superficie. Eso es válidamente posible, ¿no? Porque será el superficiario, en virtud de ese derecho de superficie, quien pueda hacer finalmente las construcciones, y esas construcciones serán de su propiedad. Pero también puede haber el caso en el que ya existan construcciones, es decir, que el propietario del suelo ya haya ejecutado construcciones, y existiendo estas construcciones, otorga este derecho de superficie a favor de este sujeto que va a ser el superficiario. Entonces aquí lo que va a pasar es que estas edificaciones existentes van a pasar a propiedad del superficiario. Entonces, en ambos casos, ya sea que sean potenciales o sean existentes, igual las construcciones van a ser de titularidad del superficiario, ¿no? El titular del derecho de superficie. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que este derecho de superficie va a ser el fundamento, la causa de las edificaciones, como lo hemos estudiado, ¿no? Ya sea que existía o que recién el superficiario las vaya a ejecutar. Y este conjunto de edificaciones, finalmente, va a ser lo que en doctrina se llama la propiedad superficiaria. Todas estas construcciones, ya sea potenciales o existentes, van a constituir la propiedad superficiaria. Que es decir, la propiedad que tiene el superficiario respecto de las construcciones. ¿Y cuál es la relación que tiene la propiedad superficiaria con el derecho de superficie? Bueno, en el marco de este derecho de superficie, la propiedad superficiaria va a depender del derecho de superficie. Es decir, no puede haber una propiedad superficiaria sin un derecho de superficie. No podemos hablar de una propiedad superficiaria si es que no hay un derecho de superficie, ¿no? Hay una relación de dependencia. Y eso precisamente porque el derecho de superficie es la causa en virtud del cual el superficiario va a poder ejecutar estas construcciones o va a ser titular de estas construcciones, y a ello es a lo que vamos a llamar propiedad superficiaria. Pero, al revés, si nos preguntamos, entonces, ¿el derecho de superficie depende de la propiedad superficiaria? La respuesta es que no. Puede haber un derecho de superficie sin que exista una propiedad superficiaria. Y esto lo veíamos en el caso anterior, ¿no? En la imagen anterior, en el que teníamos edificaciones potenciales, edificaciones que todavía no se habían construido, estaban en planos, construcciones que todavía estaban en proceso. O sea, por más que tengamos construcciones potenciales que no están construidas o que no están en proceso de construcción, aún así puede haber derecho de superficie, porque precisamente en virtud de ese derecho de superficie, el superficiario hará esas construcciones para luego adquirir la propiedad respecto de esas construcciones. Entonces, la dependencia solo se da respecto de la propiedad superficiaria hacia el derecho de superficie, pero no el derecho de superficie hacia la propiedad superficiaria, ¿no? Y esto también se evidencia en el artículo 1033 del Código Civil,
que nos dice que el derecho de superficie no se extingue por la destrucción de lo construido. Es decir, que incluso si tuvieras una construcción y ésta se destruyera, aún así vas a seguir teniendo un derecho de superficie, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en claro es que de un lado, el derecho de superficie viene a ser el fundamento, la causa, ¿no?, en virtud del cual vas a tener tus construcciones y poner tu propiedad superficial. Pero el derecho de superficie no depende de la propiedad superficial. Puede no haber propiedad superficial, puede no haber edificaciones, pero aún así vas a tener un derecho de superficie. Otro tema a tener en cuenta es cómo se constituye el derecho de superficie. Y el 1031 del Código Civil nos aclara ese aspecto, ¿no? Y nos dice que el derecho de superficie puede constituirse por acto entre vivos o por testamento. Y esto lo encontramos de esta manera, ¿no? Que puede ser constituido por acto entre vivos. ¿Qué quiere decir? Que puede ser constituido por acuerdo entre partes, ¿no? Como usualmente lo vemos en la práctica, los contratos de superficie, ¿no? Los que se celebran a través de un contrato privado, una minuta, una escritura pública, ¿no? Y luego llegan a registros. O de otra forma, que es el testamento. El testamento también es otra modalidad, otra forma de adquisición del derecho de superficie. Otro tema a tener en cuenta es los actos que puedes realizar respecto del derecho de superficie. Ya vimos cómo se constituye, ¿no? Pues una vez que tú, superficiario, tengas el derecho de superficie, ¿qué puedes hacer con el derecho de superficie? La respuesta es que tú puedes enajenar el derecho de superficie, puedes someterlo a gravamen, o puede incluso ser transmisible a favor de herederos, ¿no? Pero cualquier acto que tú vayas a realizar respecto del derecho de superficie también va a afectar a la propiedad superficiaria, ¿no? Porque finalmente la propiedad superficiaria es lo que integra el contenido del derecho de superficie. Entonces, si tú constituyes una hipoteca, esto también va a afectar a las construcciones que existen sobre el suelo, ¿no? Y otro aspecto a tener en cuenta es que estos actos que se realicen respecto al derecho de superficie van a estar sujetas a un plazo, ¿no?, que es el plazo de 99 años como máximo. Se puede pactar menos, sí es posible pactar menos, pero no se puede pactar más. E incluso tampoco se podrían establecer prórrogas que aumenten el plazo de 99 años, ¿no? Usualmente a veces se suele pactar en los contratos de superficie una cláusula en la que dice la renovación, se pacta un plazo de 99 años y además se agrega que aplicará una renovación o una prórroga automática. Pero en realidad esa cláusula no va a ser válida porque está contraviniendo esta disposición que establece el Código Civil sobre un plazo máximo de 99 años. Entonces este plazo máximo de 99 años comprende ya sea el plazo original junto con todas las prórrogas que quieras realizar, ¿no? No puedes exceder el plazo de 99 años. Entonces los actos que tú puedas realizar respecto al derecho de superficie van a ser temporales, van a tener una temporalidad, y va a ser la temporalidad que se establezca en el título constitutivo del derecho de superficie. Que puede ser como máximo 99 años. También es posible que el superficiario pueda realizar actos respecto de las edificaciones, ya sea estas que se encuentren en el sobresuelo o en el subsuelo. Entonces el superficiario va a poder vender, va a poder disponer, hacer actos de administración o actos de gravamen, constituye garantías respecto de las edificaciones. Sí, también es válido. Pero nuevamente hay que tener en cuenta que estos actos que se realicen respecto de las construcciones va a estar sujeto a un plazo máximo de 99 años, ¿no? Ya sea que se realice respecto del derecho de superficie o de las edificaciones, esto va a estar sujeto a una temporalidad, ¿no?
no hay que entenderlo como algo infinito, como algo indefinido, ¿no? Que siempre va a estar sujeto a un plazo. Y acá quiero traer a la colación un tema importante que es el tema de la hipoteca, ¿no? Y que lo veíamos acá en los actos que se pueden realizar respecto al derecho de superficie. ¿Es posible constituir una hipoteca respecto del derecho de superficie? La respuesta es que sí, sí se puede constituir una hipoteca sobre el derecho de superficie. ¿Y eso por qué? El artículo 885, numeral 10 del Código Civil, establece una lista de bienes inmuebles. Pero además se agrega dentro de esa lista que pueden ser bienes inmuebles aquellos derechos que recaigan respecto de inmuebles inscribibles en el registro. Por tanto, en la medida en que el derecho de superficie es un derecho inscribible en los registros públicos, también puede ser considerado con la condición jurídica de inmueble. Y en esa medida también se puede constituir hipoteca respecto al derecho de superficie, ¿no? Ahora, la hipoteca, como les decía, va a tener un límite, que va a ser este plazo máximo de 99 años. Además, el derecho de superficie podrá ser objeto de hipoteca siempre que no exista un pacto de exclusividad en el título constitutivo. Y esto debemos recordarlo porque en el artículo 1031 del Código Civil se establece de manera expresa que el derecho de superficie es transmisible salvo prohibición expresa, ¿no? Entonces, en la medida en que no exista en el título constitutivo un pacto de prohibición respecto de la posibilidad de transmitir el derecho de superficie, se podrá constituir una hipoteca porque el derecho de superficie podrá ser transmisible y por ende, en la medida en que se ejecute la hipoteca, podrá transferirse a un tercero, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no es que simplemente el derecho de superficie se pueda constituir una hipoteca respecto al derecho de superficie, sino que en la medida en que no existe esa prohibición expresa en el título constitutivo, se podrá transferir y por ende se podrá constituir hipoteca, ¿no? De lo contrario, no tendría sentido constituir la hipoteca porque al final del día lo que busca la hipoteca es que ante el incumplimiento de la obligación se puede ejecutar y eso implica una transmisión de propiedad. Ahora, el artículo 1034 del Código Civil también es importante mencionar porque te dice expresamente que la extinción del derecho de superficie va a importar la terminación de los derechos concedidos por el superficiario a favor del tercero. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que llegada a la extinción del derecho de superficie, porque como ya vimos es temporal, eso va a implicar también la extinción de todos los actos que se hayan realizado respecto del derecho de superficie, respecto de las construcciones a favor de terceros. Entonces, si bien se pueden realizar estos actos de disposición, de administración, de gravamen, lo cierto es que estos actos van a estar sujetos a la extinción del derecho de superficie. Entonces, cuando llegue el momento en que se cumpla el plazo de vigencia de la superficie, eso va a producir la extinción automática del derecho de superficie y a su vez también, como lo dice el 1034, la extinción de todos los derechos que se hayan concedido, hayan sido concedidos por el superficiario a favor de terceros. Entonces, es un aspecto a tomar en cuenta cuando se quiera disponer de las construcciones, ¿no? No es que se vaya a vender estas construcciones o se vaya a disponer estas construcciones de manera indefinida, sino que va a llegar un momento en el que se produzca la extinción y eso a su vez produzca también la terminación de todos los actos que se hayan constituido sobre las edificaciones o sobre el derecho de superficie. Otro acto de disposición a tener en cuenta respecto de las edificaciones, que también me gustaría traer a conversación, es la propiedad horizontal, ¿no? O la propiedad que también denominamos propiedad exclusiva y propiedad común. Este tipo de modalidad de propiedad lo que permite es que
respecto de edificaciones se pueda someter a un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común que se va a regir en base a un reglamento interno que va a tener normas, reglas de convivencia, ¿no?, entre los titulares de las propiedades exclusivas, de las unidades exclusivas, y las áreas comunes, ¿no? Acá tenemos esta imagen que nos va a ayudar bastante para poder comprender la propiedad horizontal. Y como les decía, ¿no?, la propiedad horizontal consiste en que tú puedas tener una construcción y respecto a esta construcción puedas tener unidades exclusivas que, por ejemplo, pueden ser los pisos, que pueden ser los sótanos, pero a su vez todas estas unidades exclusivas van a compartir espacios comunes, ¿no?, las zonas comunes, que pueden ser los ascensores, que pueden ser las escaleras, que puede ser el patio, etc. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un derecho de superficie, ¿no? Y esto deviene del artículo, de un artículo del Código Civil, que no lo tengo ahorita a la mano, pero lo que te dice en la propiedad horizontal es que el terreno es un bien común, ¿no? Cuando tenemos un escenario de propiedad horizontal, el terreno es un bien común. Pero ¿qué pasa cuando hay superficie? Cuando hay una superficie, como ya vimos, va a haber una separación jurídica entre el suelo, el terreno, y las edificaciones, ¿no?, ya sea que se encuentran arriba o abajo. Entonces ya en este escenario del derecho de superficie no podemos entender o tener al terreno como un bien común. Esa es la excepción, que cuando tenemos un derecho de superficie, el terreno ya no es un bien común. El terreno va a estar en propiedad del propietario del terreno, ¿no?, el domini soli. Y de otro lado tendremos pues a los propietarios exclusivos, ¿no?, de las unidades exclusivas en la propiedad horizontal, pero que no van a tener un porcentaje de participación de propiedad respecto al terreno. ¿Tendrán sobre otras zonas comunes del edificio? Sí, pero no respecto del terreno, ¿no? El terreno se queda en el titular del suelo. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, para mayor profundidad, el Tribunal Registral ha explorado diversas alternativas de cómo se puede plasmar la propiedad horizontal junto con el derecho de superficie, ¿no? Y lo que nos ha puesto son 3 escenarios, ¿no? Un escenario en el que tenemos al propietario del suelo, que vendría a ser esto, acá, el propietario del suelo, y este propietario del suelo otorga a B un derecho de superficie respecto al sobresuelo y el subsuelo. Y va a ser B quien, como titular del derecho de superficie, va a ejecutar construcciones, como por ejemplo está este edificio de oficinas, y también una construcción de estos estacionamientos en el subsuelo. Y a su vez, B, como titular del derecho de superficie, además de todas las edificaciones, va a poder constituir una propiedad, un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común respecto del edificio de oficinas y respecto del edificio de estacionamientos, ¿no? Otro escenario es en el que el titular del suelo ya haya hecho estas construcciones, ya haya construido el edificio de oficinas, los estacionamientos, y luego de haber concluido las construcciones, otorga el derecho de superficie a favor de un tercero. Entonces el superficiario, por efecto del derecho de superficie, va a adquirir también la titularidad respecto de las oficinas y los estacionamientos. Y él, como superficiario, va a poder disponer que este edificio de oficinas y estos estacionamientos puedan estar sujetos a un régimen de propiedad horizontal. Un tercer escenario es en el que el propietario del suelo ejecute estas construcciones y constituye un derecho de superficie a favor de un tercero, pero
esta superficie lo haga sobre los aires, ¿no? También es posible, bueno, el tribunal registral ha explorado esa alternativa de que se pueda constituir un derecho de superficie sobre los aires, ¿no? Entonces el superficiario podrá ejecutar construcciones respecto de los aires hasta donde resulte posible, ¿no? Según los parámetros urbanísticos y edificatorios. Ahora, esto evidentemente se puede hacer en virtud de las reglas de la propiedad horizontal y del derecho de superficie, ¿no? Pero como les recalco, son alternativas que ha desarrollado el tribunal registral en una resolución del tribunal y que podrían ser realizadas, pero no es que exista, digamos, una norma expresa en el que te diga, puedes constituir un derecho de superficie sobre los aires, ¿no? Eso no hay una norma expresa, es una alternativa que ha explorado el tribunal registral y que podríamos decir que puede funcionar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que solo es una resolución del tribunal registral, no es que sea un precedente o un acuerdo plenario, ¿no? Y solo para poder dictarles y lo puedan tener en cuenta, la resolución es la 1451 del 2016, SUNAR-TR-L del 15 de julio del 2016, ¿no? Y ahí van a poder ver los tres escenarios que les acabo de decir que ha explorado el tribunal registral. Luego de esto llegamos entonces a este aspecto importante que es la extinción, ¿no? Y que ya les iba adelantando. El derecho de superficie está sujeto a un plazo, ¿no? Entonces, una vez que se cumple ese plazo, el derecho de superficie se va a extinguir. ¿Y esto qué va a traer consigo? De que la propiedad superficiaria va a volver a adherirse a la propiedad del suelo, ¿no? Porque como decíamos al inicio, el derecho de superficie lo que ocasiona es una separación jurídica temporal de la propiedad, ¿no? Dividiéndola en el suelo, el sobresuelo y el subsuelo. Entonces, una vez que se extingue este derecho de superficie, esa separación va a dejar de existir. Entonces, toda la propiedad superficiaria de estas edificaciones van a retornar a la propiedad del predio. Entonces, el titular del suelo va a adquirir automáticamente también la propiedad de las edificaciones existentes, ¿no? Pero a su vez también el Código Civil establece que, que se deberá reembolsar al superficiario el valor de las edificaciones, ¿no? Entonces se tendrá que reembolsar al superficiario el valor que tengan todas estas edificaciones que existan sobre el suelo. Pero también el Código Civil establece que esto puede estar sujeto a pacto en contrario, ¿no? Es decir, que las partes en el título constitutivo, en el contrato de superficie, pueden establecer lo contrario. Pueden establecer de que no va a haber un reembolso, ¿no? Por X razones, ¿no? Porque tal vez como parte del derecho de superficies nos comprometimos a que solamente me pagues una contraprestación mensual mínima, pero siempre en cuando no implique que la extinción yo tenga que reembolsar el valor de las edificaciones. Y esto es importante tener en cuenta porque si es que nosotros no recomendamos a nuestros clientes pactar en contrario, lo que va a pasar es que llegado el momento de la extinción, el propietario del suelo, el domini soli, no solamente va a adquirir la propiedad de las construcciones, sino también va a tener que pagarle al superficiario el valor total de estas construcciones. Entonces, pero si hubiera un pacto en contrario en el título constitutivo, no va a darse esa consecuencia, ¿no? Simplemente el domini soli va a adquirir la propiedad superficiaria de todas las edificaciones y listo, no va a haber un reembolso. A diferencia de lo que existe, por ejemplo, en la propiedad de los bienes estatales, ¿no? Donde ahí se establece como regla de que no va a haber un reembolso. Va a haber una restitución del derecho, pero sin ningún derecho a reembolso. Pues salvo esa excepción,
que es una regulación particular de bienes estatales, cuando hablamos de propiedad de particulares, la regla es que sí existe un reembolso, pero también las partes podrían pactar en contrario a esa regla, ¿no? Y es un aspecto a tener en cuenta, sobre todo cuando tenemos como abogados, ¿no?, el encargo de elaborar estos contratos de superficie. Es un aspecto muy importante, es el tema de reembolso. Pero digamos que, en el supuesto que no sea pactada en contra, y existe esta obligación del dominio de dar un reembolso de valores de edificaciones, la pregunta es, ¿cuál es este valor? ¿No? ¿Es un valor al momento en que se constituyó el derecho a superficie? ¿Es un valor actual? Bueno, como quiera que al final nuestro ordenamiento jurídico busca evitar el enriquecimiento sin causa, digamos, entonces tendríamos que estar hablando de un valor actual, ¿no? De las edificaciones. O sea, del momento, un valor que exista al momento de la extinción del derecho de superficie. Esto no está establecido en el Código Civil, es un vacío que no ha regulado el Código Civil, pero digamos que en base a una interpretación eh, global, ¿no?, del Código Civil, se podría entender de manera razonable que el valor que se va a tener que reembolsar es un valor actual de las edificaciones, ¿no? Que es razonable a ambas partes, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si es que no se pacta en contra de esta obligación de reembolso y el dueño del suelo, el domini soli, no cancela el reembolso? O sea, no paga el valor de las edificaciones al superficiario. Entonces, el superficiario tendría este derecho de retención de la propiedad, ¿no? Que es un derecho que tienen todos los acreedores en el 1123 del Código Civil, ¿no?, que te dice que por el derecho de retención un acreedor retiene en su poder el bien de su deudor si el crédito no está suficientemente garantizado, y esto procede cuando haya conexión entre el crédito y el bien que se retiene, ¿no? Esto podría ser fácilmente un supuesto en el que tenemos al domini soli con la obligación de pagar este valor de las construcciones y no lo hace. Entonces el superficiario puede valerse de este artículo 1123 para poder retener esas construcciones hasta que se pague. Pero evidentemente, nuevamente, ¿no?, la recomendación es que se pueda pactar en contra, sobre todo en beneficio del domini soli, ¿no? Otros supuestos de extinción a tener en cuenta son también, por ejemplo, la resolución, ¿no? Puede ser que en el título constitutivo se hayan establecido causales de resolución y el incumplimiento de alguna obligación traiga consigo la resolución del contrato de derecho de superficie, y eso a su vez trae consigo el fenecimiento del derecho como tal, y por ende todas las consecuencias que hemos estudiado acá, ¿no?, como es la restitución de la propiedad superficial al dueño del suelo y además también el reembolso. Otro supuesto también podría ser el cumplimiento de una condición resolutoria, o sea, digamos que se haya establecido una condición resolutoria en el contrato, de modo tal que efectuado el evento de la condición, se produzca el efecto resolutorio del contrato y nuevamente se dé la extinción del derecho de superficie y las demás consecuencias. Otros supuestos también es la consolidación, ¿no?, que ya estudiábamos al inicio, en el que el propietario del suelo es a su vez el propietario de las edificaciones, ¿no? Entonces, se da una consolidación que va a traer consigo la extinción también del derecho de superficie. Y finalmente también la renuncia, ¿no? El derecho de superficie es un derecho renunciable, que se puede renunciar. Entonces la renuncia también va a traer consigo la extinción del derecho de superficie. Bueno, entonces teniendo en cuenta estas características principales del derecho de superficie y en qué consiste el derecho de superficie, pasemos a los aspectos registrales que trae consigo el derecho como tal. Un primer aspecto a tener en cuenta es el principio del folio real, ¿no? El artículo 4 del Reglamento de Inscripción y Registro de Predio establece que para cada predio se abrirá una partida registral en la cual se
incluirán todas las inscripciones que correspondan al mismo, ¿no? Entonces, en este caso, también se aplica de manera más explícita el derecho de superficie, porque lo que se está haciendo es, con el artículo 141 del reglamento, es generar una partida especial para el derecho de superficie, ¿no? O sea, el principio de folio real se cumple también en el derecho de superficie, porque no es que el derecho de superficie se va a quedar en la partida del predio, sino que se va a generar una partida especial para el derecho de superficie en el que se va a poder indicar estos aspectos. Primero, que es una partida especial generada únicamente para el derecho de superficie. Dos, se va a indicar que si el derecho de superficie se constituye respecto del sobresuelo o respecto del subsuelo, o respecto de ambos, ¿no? Otro aspecto también que se va a indicar es el plazo de duración, ¿no? Que como ya mencionamos, puede ser máximo 99 años. Puede pactarse menos, pero no más. También se va a incluir si se constituye el derecho de superficie a título gratuito u oneroso, y también se va a indicar, si es que es oneroso, la contraprestación que tiene a su cargo el superficiario a favor del dominio suelo. También se va a indicar el nombre del titular del derecho de superficie, y finalmente se van a trasladar todas las cargas y gravámenes que se hayan inscrito antes de la inscripción del derecho de superficie. Es decir, en la partida del predio puede ser que tengamos una hipoteca, un embargo, etcétera. Estas cargas y gravámenes se van a trasladar también a la partida especial del derecho de superficie, ¿no? Antes de tocar ese tema, en este punto también hay que tener en cuenta que el tema de la hipoteca, ¿no? Que ya lo estábamos mencionando, es un aspecto importante, ¿no? Que se suele dar comúnmente en las operaciones de derecho de superficie, pero ¿cuáles son los escenarios que se pueden generar cuando tenemos una hipoteca? Primero, si se inscribió primeramente la hipoteca, ¿no? Sobre la partida del predio, si se inscribió en la partida del predio, entonces esta hipoteca también va a extenderse al derecho de superficie. Pero si es que el derecho de superficie se inscribió primero, entonces lo que va a pasar es que si luego se quiere inscribir una hipoteca, esta hipoteca solamente va a recaer sobre el predio, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué? Porque ya en la partida del predio va a constar una notación de correlación en el que se va a dejar constancia de que existe un derecho de superficie y que está en una partida especial. Entonces, el acreedor hipotecario ya va a tener conocimiento por la publicidad y la oponibilidad que otorga el registro de que existe un derecho de superficie. Entonces, no va a tener justificación alguna para pretender que su hipoteca también se extienda al derecho de superficie. Evidentemente, bajo esa premisa, ¿no? Ten en cuenta que ya hay un derecho de superficie que desdobla, que separa la propiedad del suelo y del sobresuelo subsuelo, solamente va a poder recaer sobre el predio, ¿no? Lo contrario es lo que explicaba al inicio, ¿no? En que ya tengamos una hipoteca inscrita y esta hipoteca se va a trasladar a la partida especial de la superficie, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta el momento en el que se inscribe la hipoteca y el derecho de superficie para ver si es que se extiende o no al derecho de superficie y con ello a las construcciones también. Teniendo en cuenta eso, pasemos al otro tema, que es el artículo 133 de reglamento de inscripciones de registro de predios. ¿Qué nos dice esta regla? Que para la inscripción del arrendamiento, del derecho de uso, habitación, servidumbre, usufructo, se puede realizar respecto de una parte del predio, es una parcela, una porción del terreno, y que para eso no se va a requerir la independización previa de esa parte del predio, pero siempre en cuando se puedan adjuntar planos que se identifiquen plenamente la ubicación, ¿no? del área que se afecta por este derecho de uso, de servidumbre, usufructo, o si es que eso se puede determinar en los antecedentes registrales.
La pregunta es si este artículo 133 también resulta aplicable al derecho de superficie, ¿no? Y lo que tenemos es que este artículo 133 no establece de manera expresa, o al menos de lo que podemos leer, no incluye expresamente al derecho de superficie. Se limita a enlistar una serie de derechos, pero en ninguno de estos encontramos el derecho de superficie. Entonces, en estricto, bajo una aplicación rigurosa del artículo 133, lo que podemos sostener es que esta regla no se aplica al derecho de superficie, ¿no? Entonces, lo que en un principio lo que se podría decir es que el derecho de superficie necesita, o sea, para que se constituya sobre una parte del predio, necesita que se independice primero esa parte para que luego se pueda inscribir el derecho de superficie. Pero a este problema, a este vacío, se pronunció el Tribunal Registral a través de un acuerdo plenario, que es el acuerdo 155 del 2013, ¿no? En el que nos dice que el derecho de superficie es inscribible en el caso de que recaiga sobre una parte de un predio inscrito, y para lo cual se tiene que presentar planos, o en la escritura pública de constitución del derecho se tiene que haber identificado claramente el polígono de esa parte del predio sobre la cual se constituye el derecho de superficie. Es decir, o bien me juntas planos en el que se puede identificar las medidas perimétricas, las coordenadas respecto de la porción sobre la cual se constituye el derecho de superficie, o bien en el mismo título constitutivo me describes plenamente la ubicación del polígono de la porción de terreno afectada por el derecho de superficie, y que no se va a hacer necesario que se independice esa porción de terreno para que se pueda inscribir el derecho de superficie sobre esa porción de terreno. Y esto evidentemente soluciona ese vacío legal que existía, ¿no?, cuando leíamos el artículo 133, que no figuraba en ninguna parte del derecho de superficie. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica, cuando en apelación llegan los títulos a ser revisados por el Tribunal Registral, comúnmente el Tribunal Registral hace referencia a que este artículo 133 sí resulta aplicable al derecho de superficie, o en otros casos simplemente se cita el acuerdo plenario, que, como sabemos, los acuerdos plenarios son vinculantes para el Tribunal Registral, ¿no? Pero la pregunta es también si este acuerdo plenario es vinculante para el registrador, ¿no? Y la respuesta es que no. Solo para hacer una idea general de esto, los precedentes de observancia obligatoria son vinculantes tanto para el registrador en primera instancia como para el tribunal registral en segunda instancia. Pero los acuerdos plenarios solo son vinculantes para el tribunal registral, ¿no?, para las salas del tribunal registral. Entonces, esta regla de que en el derecho de superficie sobre una parte del predio no se va a necesitar la independización, está establecido un acuerdo plenario que va a ser vinculante solo al tribunal registral. Entonces, cuando nosotros queramos solicitar la inscripción de un derecho de superficie sobre una parte de un predio, digamos, tenemos 1000 metros cuadrados, queremos constituir un derecho de superficie sobre 500 metros cuadrados, el registrador podría observar esa inscripción y requerir la independización, porque no le aplica este acuerdo plenario, no es vinculante para él. Y de otro lado, el artículo 133 tampoco te menciona expresamente derecho de superficie. Entonces el registrador podría bien observar tu solicitud de inscripción. Entonces, para que tú puedas lograr la inscripción, tendrías que ir en apelación al tribunal registral, sustentándote en este acuerdo plenario, y recién ahí el tribunal registral, cuando resuelva este caso, tendrá que sujetarse a este acuerdo plenario y dar por procedente la inscripción de este derecho de superficie, por más de que no haya independización, ¿no? Pero eso solo en apelación, ¿no? Y finalmente, un tema para terminar es ese tema de la buena fe registral, ¿no? Y la pregunta también es, que trae consigo, si la buena fe registral puede ser aplicable al derecho de superficie, ¿no? Como sabemos, la buena fe registral
se regula en el artículo 2014 del Código Civil y te dice que el tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, va a mantener esa adquisición, pese a que después se anule, rescinda, cancele o resuelve su derecho, ¿no? El derecho a superficie puede valerse este artículo 2014 del Código Civil, y la respuesta es que sí podría, ¿no? Porque finalmente acá no te dice que se haya adquirido el derecho de propiedad en específico, ¿no? Te dice algún derecho. Entonces, bajo esa premisa se podría también incluir el derecho de superficie. Pero ojo, eso siempre en cuando estemos en el supuesto de un derecho de superficie en el que se haya pactado a título oneroso, ¿no? Con una contraprestación. Entonces, si hay una contraprestación, es decir, a título oneroso, si es que hay buena fe y de registro, podemos advertir que quien otorgó el derecho a superficie es el propietario del inmueble, pero que sin embargo por causas externas al registro no lo es, entonces podrá sujetarse a esta buena fe registral para poder hacer prevalecer su derecho frente a cualquier otro tercero, ¿no? Pero ojo también que esta prevalencia que va a tener el derecho de superficie bajo la buena fe registral va a tener un plazo de vigencia, ¿no? Entonces, terminado ese plazo de vigencia del derecho de superficie, ya no nos vamos a poder valer, ¿no? Ya no vamos a poder hablar de un derecho de superficie como tal y lo que vamos a tener es esta extinción y este retorno de la propiedad al propietario del suelo, y evidentemente ya no se va a poder hablar de una buena fe registral a favor del derecho de superficie. Entonces, el superficiario sí puede valerse del 2014, ¿no? Para proteger su derecho en la medida en que cumple estos requisitos, pero eso va a estar sujeto a la temporalidad del plazo de vigencia que se haya establecido para el derecho de superficie. Y bueno, solo para terminar, el artículo 22 del Código Civil es una regla que siempre debemos tener en cuenta, que es cuando tengamos derechos reales sobre un mismo inmueble, el derecho que se va a oponer al otro es el que primero se inscriba, ¿no? Esa es la regla. Entonces, lo que se busca finalmente con la inscripción del derecho de superficie, como cualquier otro derecho, es poder llegar a esta oponibilidad, a esta publicidad, frente a cualquier otro derecho, ¿no? Que pueda existir sobre el inmueble. Entonces, si bien la inscripción no va a ser constitutiva del derecho de superficie, sí va a ser importante para otorgar esta oponibilidad a este derecho frente a terceros. Y ahí es donde recae la importancia del derecho de superficie y por qué es que se tiene como finalidad también última inscribirlo en los registros públicos. Y eso sería todo. Y quedo atenta a cualquier consulta o pregunta que tuvieran sobre este tema. Muchas gracias, estimada doctora, por su clara disertación de hoy. Y bueno, hay una pregunta que dice, ¿cómo se constituye el derecho de superficie cuando existe copropiedad del suelo? Sí, cuando tenemos una copropiedad del suelo, tenemos que regirnos bajo las reglas de la copropiedad, ¿no? Que tenemos en el Código Civil. En ese sentido, como el otorgamiento del derecho de superficie es un acto de disposición, entonces todos los copropietarios de ese predio van a tener que aprobar de manera unánime el otorgamiento de ese derecho de superficie a favor de ese tercero que va a ser el superficiario, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Cuando tenemos una copropiedad, todos los copropietarios tienen que participar en el título constitutivo, que por lo general son en los contratos de superficie, para que se pueda constituir válida y eficazmente esa superficie. Muchas gracias, estimada doctora, por su respuesta y agradecerle nuevamente de parte del equipo de BeLawyer por acompañarnos en esta ocasión y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad. Y nuevamente las disculpas por los inconvenientes de hoy. Muchas gracias, doctora.
Sí, no te preocupes, más bien muchas gracias a todos por la asistencia. Realmente me pone muy feliz que puedan seguir actualizando sus conocimientos en la materia y sobre el interés que tienen en el derecho inmobiliario, en el derecho civil, que es algo súper importante y que lo encontramos en diversas áreas del derecho. Así que cualquier cosa quedo a disposición de seguir participando y colaborando con la institución. Gracias. Muchas gracias, doctora, y gracias a nuestros participantes por acompañarnos en esta tarde. Nos reencontramos el miércoles a las 6 de la tarde. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, hasta luego.